Seguramente ustedes han trabajado con personas de otras carreras. De hecho, creo que cuando yo fui practicante, mi jefa era industrial, solo que ella era industrial de el DF. Entonces, bueno, seguro han trabajado con gente de muchas otras carreras. Ujú. Como ingenieros químicos, ¿qué ventajas creen que tuvieron o qué desventajas? O a lo mejor con ingenieros químicos comparándose contra los de Autónoma o del ITESO. ¿Cuáles serían sus fortalezas o debilidades que identificaron de recién egresados? Pues en mi caso, por ejemplo, comparando la ingeniería como ingeniería química, por ejemplo, con ingenieros industriales, que son los que más, ingenieros industriales o ingenieros mecánicos, con los que más, se puede decir, tenemos relación ahí, al menos en mi trabajo. Yo creo que una de las principales ventajas, y, o sea, realmente son de las cosas que te enseñan en la escuela, balances de materia y energía. O sea, realmente el hecho de que hagas o tengas la noción de eso, te ayuda mucho, porque a mí me ha tocado estar, o no sé, o gente que, por ejemplo, ingeniería industrial, que no saben, pues, o es muy, les resulta muy difícil hacer como, por ejemplo, un balancito así de, pues entra tanto, tiene que salir tanto y o se tiene que acumular tanto y esto no sé, se hace así de esa manera y les cuesta muchísimo. Y, por ejemplo, con la cuestión de los ingenieros mecánicos, una de la parte interesante era de que ellos pues, obviamente son expertos en su ramo, lo que son fierros, cuestiones eléctricas y todo eso, pero yo creo que por la situación o por la enseñanza que nos dieron, y el hecho de que buscarle, te pueden hacer tonto una vez, te pueden decir, este, la bomba no funcionó por la cuchufleta no me acuerdo cómo decían eso, De la chimultreta. de la chimoltrata. Entonces, y te la puedes creer la primera vez, pero si tú eres lo suficientemente como que crítico, dices, a ver, deje investigo, porque no estoy como que muy, ¿cómo se puede decir? Eh, Muy a gusto con la respuesta. Y eso hace que llegues a investigar y ya digas, a ver, no, eso no fue, pues ya, no sé. Y en otras ingenierías yo he visto que se quedan con lo que les dicen, pues. Sin embargo, pues también, o sea, hay algunas cosas que son buenas, pues, de otras carreras o algo así, que también te ayudan a que, pues, seas un poco más, pues, más integral, pues. Y si aprendes de eso también, pues, te puede ayudar bastante bien, porque, por ejemplo, yo creo que los industriales, ellos manejan mucho la cuestión social, entonces es algo que a lo mejor a los químicos nos cuesta. Los mecánicos, pues digo, son expertos en cuestiones de fierro, electricidad y todo eso, que nosotros no tenemos así tan de base, pero que les puedes llegar a aprender. Pero yo creo que el principal ventaja de nosotros es, digo, la cuestión técnica y las cuestiones de balance y materia. Yo voy a apoyar la noción de Abraham, ¿no? Yo creo este, en mi arrogancia y de así, la divinidad del ingeniero químico. Yo creo que le cuesta menos trabajo a un ingeniero químico nivelarse a un nivel aceptable de otras carreras que a otros colegas entender conceptos que cuestan un poquito más de trabajo, ¿no? Como las operaciones unitarias, como el como los balances de energía y el balance de materia, que es el pan nuestro de cada día en todos lados, ¿no? En todos, en todos los trabajos que yo he tenido de una u otra manera y con un nombre más elegante que otro, pero todos son balances, ¿no? En el caso como de los industriales, a mí me parece que si te fortaleces en Lean Six Sigma, tienes un buen respaldo de estadística, te conoces los ISOs, cosas de esas, puedes interactuar más que bien con alguien así, ¿no? Eh, y cuando te toca trabajar con muchos compañeros de mantenimiento, también no toma tanto tiempo en nivelar. A mí realmente me ha costado mucho más trabajo eh, trabajar con gente. En mis posiciones he trabajado con gente de finanzas, he trabajado con gente de comercial y he trabajado con gente de desarrollo y todos, de cierta manera, para mí, un aprendizaje es de que cada grupo, y nosotros incluidos, se cree de cierta manera superior al otro, ¿no? Entonces,
tienen su nicho y tienen sus características y se sienten superiores. Por ejemplo, los de finanzas mega cuadrados, tiene que ser así, tienes que encontrar el último centavo para que cuadre el balance y tienes que reportar de tal manera, ¿no? Y una vez que aprendes a vivir con ello y te pones un método tú mismo, pues es pan comido. Con la gente de comercial, yo creo que es con los que me ha tocado un poquito más trabajo, porque comparativamente los ingenieros están acostumbrados a alcanzar las metas. Sus objetivos se cumplen sí o sí, y ya te acostumbras a eso, ¿no? Y sin embargo, la manera de que la gente presenta en comercial, para mí es algo muy singular y me llama mucho la atención, es la manera como ellos presentan cada reto, cada cosa o cada situación que pasa, es como muy creativa, ¿no? O sea, si algún cliente les mandó una felicitación, la publican en el newsletter y ya la mandan a todos lados y es así como un evento, ¿no? Y yo creo que los ingenieros carecemos de esa capacidad de cacarear los huevos o de presentar tus retos, ¿no? Eso se aprende. Desde primero, a mí, yo confieso que me daba risa porque yo decía, bueno, es que es tu trabajo, estás haciendo tu trabajo, ¿no? O sea, pero ya que aprendes cómo ellos se perciben a sí mismos y qué cosas los mueve y qué cosas son importantes, yo creo que es mucho más fácil interactuar. Bien, en mi caso fue un poquito diferente porque voy a platicar mi experiencia en el posgrado. Yo llegué a un posgrado en China, que igual no es una universidad muy conocida a nivel mundial, sin embargo está posicionada relativamente bien, ¿no? Y yo llego allá, no sé, al conocer a mis compañeros, veo que tengo compañeros de Cambridge, de ETH, en Zurich, ¿no? Escuelas de alto renombre. Entonces, al llegar al salón de clases y al compartir clases con ellos, es como, wow, o sea, mi compañero, un buen amigo, Simon, de Cambridge, él es ingeniero en sistemas computacionales, la persona más inteligente, después de Cintia también, la persona más inteligente que he conocido en toda mi vida. La chica de ETH, ingeniera geóloga, súper brillante y alemana. Y yo decía, wow, o sea, estoy en un salón de clases con compañeros de ese calibre, ¿no? Sin embargo, en lo que se van desarrollando las clases, yo, por supuesto, tenía 7 años sin estudiar y llegué ahí al salón de clases como si nada, ¿no? Y se van desarrollando las clases, sin embargo, te das cuenta de que lo que aprendes en la escuela te ayuda bastante y eso es lo que les animo a pensar, o sea, aprendemos bastante y tenemos la capacidad. Llegamos a una clase, tenemos un seminario y estaban hablando sobre un método para checar los contaminantes en el agua con un electrodo, bla, bla, bla. Entonces, una pregunta básica que se me ocurrió, dije, bueno, ¿y qué vas a hacer con todo el ruido que tienes, no? Entonces, todos mis compañeros de todas las universidades me voltearon a ver porque dijeron, wow, o sea, es muy buena pregunta. Y yo, pues es una pregunta normal, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que dije, ok, entonces, no importa la universidad de la que vengas, no importa la carrera que vengas, no importa nada, o sea, la persona es la que hace la que tú sola te das a conocer. Entonces, allí fue donde me valió mucho decir, soy UDG, vengo de UDG, vengo de Ingeniería Química, conozcándonos, ¿no? Ahí me valió mucho y yo al contrario de como mencionan Abraham y Lidia, yo llegué un poquito más tímido, que no soy tímido, pero llegué un poco tímido allá. Y con el tiempo me fui desarrollando, ¿no? Esa fue una experiencia, les voy a contar otra experiencia rápida, para que veamos que somos muy capaces. Y son cosas súper sencillas. Yo ya estaba en el doctorado, en el primer año estoy trabajando con otro estudiante de doctorado, un senior, entonces le tengo que ayudar en cosas, ¿no? Me dice, oye, ¿sabes preparar me pidió el buffer de 5 o de 4 de pH, ¿no? Yo,
Claro, por supuesto. Entonces, obviamente tenía que refrescar el conocimiento. Fui a Google y listo, ya busqué cómo buscar cómo hacer el buffer, ¿no? Entonces ya, listo, voy, hago mis cálculos, lo hago simple, ¿no? Y creo que me pidió el de 4. Ya voy con él. Le dije, oye, ya lo hice, le dije, perdón, me quedó en 4.1. Y se quedó así de, es que ¿cómo le hiciste? Y yo, pues normal. Dice, es que a mí nunca me queda de 4.1, me queda siempre de 4.8, 4.9. Y yo, pues, ya ves. Entonces, son cosas muy básicas y son cosas que, si bien no todos somos ingenieros químicos, los que estamos en el laboratorio, hay muchos ingenieros ambientales, etcétera. Sin embargo, creo que tenemos una base muy sólida y debemos de estar seguros de lo que hacemos. Si no estás seguro, puedes ir a consultar, totalmente válido, como decía Vaca, es válido ir a consultar las cosas, pero puedes hacerlo y puedes hacer las cosas muy bien. Entonces, esa fue mi experiencia lidiando con personas tanto de otra carrera y de otras universidades. Somos capaces de todo. Ese es como mi punto global. Muchas gracias. Y aparte es muy padre cuando respondes algo y luego te preguntan, ¿y de qué universidad vienes? Y dices, UDG. Y en el caso de ahorita con la gente que trabajo de Estados Unidos, luego, a mí me encanta ponerle sal a la herida y le dices, sí, fue a la escuela pública y pagué menos de $1,000 por mi educación, ¿no? Entonces se quedan así. Entonces es muy padre. Es muy padre poner a la UDG en el mapa. Leones. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Voy a empezar con las preguntas más específicas, pero son bienvenidos los comentarios. Esta es una pregunta para Abraham. Precisamente porque vi que todo tu currículum era procesos. No sé si te ha llegado alguna vez un practicante, pero vamos a suponer en el caso hipotético que llegara un profesor de ingeniería química y te dijera, oye, puedo mandarte un montón de practicantes. Diséñame un programa de qué van a hacer y qué sacarías de ellos de provecho y qué obtendrían ellos después de pasar por tus manos. Fíjate que en mi caso, de 2 años para acá he tenido pues se puede decir pues no sé cómo decir, la prestación de tener 3 practicantes en cada uno de ellos. Yo cuando empecé en la industria, yo empecé como practicante y tenía ahí pues ciertas actividades que se puede decir más adelante sí me ayudaron. Entonces, cuando ellos llegaron, me preguntaban que cuál era la actividad que tenían que hacer. Entonces, realmente yo la actividad que los pongo a hacer, les defino un proyecto y ese proyecto es un problema real que tengo en mi área, ¿no? Alguna situación que necesito, pues, que le metan algo de seso, pues, y que tienen, pues, yo creo que cuando salimos, pues, tenemos los conocimientos un poco más frescos de cuestiones de cálculos, etcétera, y eso. Entonces, y les comento, ahora sí que tu tarea, tu misión, si decides aceptarla, es esto. Y les explico, o sea, también tenemos esta situación, el proceso es así, 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 y en esta parte en específico tenemos pues estas variables y lo que queremos controlar es este punto, pues. Tampoco no te voy a mandar a la guerra sin fusil, ¿no? Primero, o sea, le das un cierto entrenamiento, dónde consultar fuentes, y obviamente también les digo que se pueden apoyar con la gente con los técnicos, porque muchas veces pues, ellos son los expertos, pero de repente les llega como la ceguera de taller, como mencionó Pati. Entonces los ojos frescos siempre son buenos. Entonces yo lo que espero es, una vez que les doy ese trabajo o ese proyecto, pues es que se concluya y yo creo que a ellos les funciona mucho, y yo he visto en ellos pues de que al momento de resolver un caso real o un problema real les causa
obviamente mucha satisfacción, pero les quita el miedo de enfrentarse ahora sí al trabajo, al que se enfrenta o a lo que hace un ingeniero normal. Ujú. Y lo que también tengo que decir es que realmente no es por menospreciar o algo así, pero me han tocado, los practicantes que me ha tocado tener, son practicantes de escuelas que son del área donde estoy trabajando, en San Juan del Río Querétaro. Y realmente el nivel, comparado con, pues en este caso, la Universidad de Guadalajara, una universidad como, no sé, el Poli o la UNAM o algo así, no es tan bueno. Entonces también el problema que les tienes que dar también no tiene que ser un problemón, ¿no? O sea, tiene que ser algo que vaya de acuerdo a sus capacidades, pero que también les implique un reto. Pregunta para Patti. Tu perfil es muy especial porque es muy gerencial y además tú estudiaste un MBA. Me gustaría saber qué fue lo que te inclinó a estudiar un MBA, pero específicamente, ¿hay algo de este aprendizaje que has obtenido que tú crees que debería formar parte de la currícula tal cual de un ingeniero químico o definitivamente no? Sí, sí. Yo creo que hay 3 vertientes muy grandes de los ingenieros químicos, los que se dedican a la investigación, los como Víctor, los que se dedican a la manufactura, a las operaciones como Abraham, y los que son de aquí y de allá como yo, ¿no? Los que yo en mi carrera hice algo de producción, hice un poquito de ingeniería, hice mejora continua y ahora me dedico a interactuar mucho con clientes. Realmente gran parte de mi trabajo ahora es desarrollar proyectos y soluciones para clientes. Y la manera de cómo los convences y cómo estableces los puntos medios y todas esas cosas es algo bien importante, ¿no? Técnicamente no es el problema, pero yo creo que como una ingeniera salida de producción, ingeniería, para mí fue un poco más difícil encontrar los elementos para negociación. Entonces, fue algo que aprendí en la universidad. Suenan como clases muy lógicas y cuando escuchas lo que te dicen, dices, ay, pues sí, ¿no? Hace sentido. Pero realmente llevarlo a la práctica, tener esos elementos es algo que es súper importante, ¿no? Entonces yo, como parte de, y sobre todo para las personas que piensan o que tienen miras de ser empresarios o de ejercer puestos más ejecutivos o cosas así, yo recomendaría súper importante elementos de mejora continua, elementos para hacer análisis de datos efectivo, estadística, todo eso, y ya como las cosas más, los elementos más blandos, como decía Abraham, inteligencia emocional y negociaciones, ¿no? Y hay unas cosas de marketing que son importantes, que son muy lógicas, te ayuda mucho ser ingeniero. Yo cuando estuve en esas clases, yo decía, sí, ¿no? O sea, como los análisis de fortalezas y oportunidades que te enseñan en las plantas, es como, de nuevo, un balance entre bien y el mal, ¿no? ¿Qué tengo bueno, qué tengo malo, qué me diferencia y en qué me pueden dar en la torre? Entonces, ya que lo ves como una planta, como un proceso, se te graba y es muy fácil de digerir. Sin embargo, son cosas que de inicio uno, como ingeniero purista, no considera si sí son bien importantes, ¿no? Y ya si estamos en promoción y estamos por renovar el currículum, yo también creo que agregaría un poquito de cómo llevar a cabo un proyecto, un project management, los elementos para la gerenciación de proyectos, lo que es la ruta crítica, cómo justificas los proyectos y todas las métricas,
y, y eso, ¿no? Esos componentes financieros que también para el ingeniero yo siento que son sencillos, pero que te llevan a hacer un mejor desarrollo, una mejor justificación de tus acciones, de tus proyectos. Se aprende como ingeniero de proceso, lo aprendimos en el caso mío, y no sé si lo aprendimos en las rodillas, casi, es muy instintivo, pero si lo hubiéramos tenido un poquito más elementos de mejora continua, elementos así, yo creo que te daría un plus significativo comparado con los otros, que son, por cierto, cosas que están fuertes con otras ingenierías, ¿no? Que ellos sí llevan esas clases. Y digo, no, a lo mejor no es lo que queremos escuchar, ¿no? Pero es la realidad, son cosas que se van a usar todos los días. Yo les he dicho a mis alumnos que, bueno, a lo mejor no ubico tan específicamente la currícula de ingenieros industriales de la UDG, pero en el doctorado conocí a un ingeniero industrial que manejaba métodos matemáticos con Excel que dije, ok, esto sirve para control de procesos de manera impresionante. Entonces yo a veces les digo a mis alumnos, miren, de estadísticas multivariables, que yo vi que un ingeniero industrial de otra universidad dominaba, pero al trancazo, no, un ingeniero industrial, por mucho que ustedes de repente digan, ay, no, es que, no, o sea, les puede poner una barrida y una trapeada. Entonces va mucho en la línea. Abraham y yo tomamos un curso de Black Belt de Lean Six Sigma, y yo creo que también te dan elementos estadísticos que si bien no te acuerdas o no te memorizas la fórmula, te da mucho concepto para enriquecer tu sentido común, ¿no? Entonces, es muy valioso, yo creo. Yo llevé un curso de esos en Hitachi con un matemático estadístico. Y era impresionante. Yo dije, entonces esto es diseño de experimentos. Y yo ya había terminado la maestría, o sea, yo ya no tenía excusas, Sí. ¿no? Y en la industria me enseñaron, o yo sentí que de veras me enseñaron a hacer diseño de experimentos multivariables. Así como que el mundo, ¿no? Se abre. Es otra cosa. Sí, pero un poco de ahí, abonando lo que dijo Patty, o sea, realmente Patty es un muy buen ejemplo porque si ves como su evolución, es realmente increíble, pues, porque ella, como bien dice, ella entró como asistente. Por ahí tuvimos una historia ahí que casi nos corría. No le tengan miedo a que los corran. Ajá. Ya después, igual por azares del destino, ingeniera de proceso, después jefe de producción, y realmente lo que yo le admiro mucho a ella es que ella tuvo el coraje yo siento que estaba en un lugar que no le llenaba, pues, por muchas situaciones. Entonces tuvo el coraje de decir, ¿sabes qué? Pues yo creo que tengo todo para moverme a otro lado donde pues prácticamente era nueva, ¿no? Y fue cuando ella decidió emigrar a Estados Unidos. A lo mejor lo hizo entre consciente e inconscientemente y pensando que a lo mejor nunca iba a pasar, y pasó, y se fue a un puesto no tan producción, que tenía que ver con muchas cuestiones de estadística, que era lo de mejora continua, y ya después ahorita está en un puesto que tiene que ver con cuestiones a lo mejor un poco más comerciales. Pero es algo que le admiro mucho y que yo creo que también la gente o los alumnos deberían de tener mucho en cuenta. Pues si estás en una posición, en algo que realmente sientes que no te llena, ten el coraje de buscar a lo mejor otra opción, porque las capacidades, aunque no domines el tema, realmente las aprendes. Y obviamente pues con trabajo y todo eso. Entonces, a lo mejor si miramos en retrospectiva y le preguntas a Víctor antes, saliendo de la universidad, ¿crees que Patty se iría alguna vez a vivir al extranjero? Muy probablemente te hubiera dicho jamás, ¿no?
y vela, ya prácticamente se le olvida el español. Oh. ¿Qué te tomas, Abraham? No, yo estoy muy de acuerdo con su manera de pensar, aunque pues yo no lo vi tan de cerca, obviamente. Tengo una pregunta para ti, Víctor. Ok. Voy a poner un poquito de contexto para no ponerte tan complicado, aunque de todas maneras te voy a complicar. Yo hice la maestría, luego me fui a la industria, estuve ahí un rato, ganaba muy bien. Ujú. Y luego, pues, ¿dónde no? Dije, ay, pues, se me hace que me voy a regresar a la academia. Y pues, qué complicado, ¿no? Porque te acostumbras a ser gente con Ganar. dinero normal, como cualquier Sí, individuo, y de repente claro. te vas a la pobreza. No, puedes ver a tus compañeros de generación Comprando y... casas, comprando coches, No, o claro. sea, el que voltees a ver, el que sea, dices, te volteas a ver a ti mismo. Yo veo mi sueldo de asignatura versus mi primer sueldo de recién egresada. Así que la pregunta es, ¿cómo fue, si tú ya estabas en industria, cómo fue que decidiste, cómo fue tu proceso de decir, no, es que me voy a ir a la academia, me voy a ser investigador? Pues fue algo que siempre quise en realidad. Mi breve paso por la industria, solo estuve trabajando 3 años ahí en zona industrial, por eso digo que éramos vecinos de planta de Abraham y de Lilia. Eh, Fue porque tenía yo la inquietud de saber qué era trabajar en algo que no sea escuela, ¿no? Siempre había yo trabajado en escuelas, entonces dije, bueno, voy a ver qué onda, ¿no? Y la verdad es que apliqué a un montón de trabajos. Me hablaron de ese, fui a la entrevista, les gusté, me hicieron un examen, salí decentemente bien y me quedé 3 años, ¿no? Para esto, todo el mundo en donde trabajaba, todo el mundo apostaron a que yo solamente duraría tres meses porque mi jefe era algo complicado, ¿no? Entonces, soportar a mi... Que eso, por cierto, como alumno no lo ves, eh, pero en realidad el lidiar con alguien, una persona todos los días, a todas horas, durante 8 o 10 horas al día, es muy complicado, muy complicado. Porque casi, o sea, pasas más tiempo tú con el jefe que, en mi caso, él con su esposa, ¿no? Entonces, bueno. Y yo tenía la inquietud de saber qué era lo que es, qué era eso de trabajar en la industria, ¿no? Entonces llegué y para empezar yo tenía que hacer cosas totalmente diferentes a lo que había estado en la escuela, ¿no? Tenía que llamar a los clientes, hacer un poco de labor de venta también, ofrecer los productos. Si tenían un problema, bueno, tenía que irme al proceso del cliente, ver qué es lo que estaba fallando, o si teníamos un nuevo cliente, decirle cómo usar el producto. Por ejemplo, tuvimos creo que ya lo puedo decir, sí. Bayersdorf, los que hacen la crema Nivea, tuvimos que estar con ellos haciendo la formulación porque estaban ellos en un cambio de producto, en uno de los aceites minerales para una de sus cremas, una de sus formulaciones. Entonces tuvimos que estar con ellos todo el tiempo para ver cómo es que lo iban a hacer, cómo se iba a implementar, cómo iban las pruebas, nos mandaron pruebas a nosotros, las tuvimos que enviar a Francia, etcétera, ¿no? Entonces fue algo muy padre porque es algo que no haces en la escuela. Yo viajaba de trabajo, no me iba mal en el salario, tampoco me iba tan bien, porque fue mi primer trabajo. Me gustó, pero yo siempre tuve eso de, no, es que tengo que regresar a la escuela, tengo que regresar a la escuela. Y bueno, hice muchísimos trámites a un montón de partes. Y creo que la transición no fue tan dura de ir de la empresa a la academia. Sí, por supuesto extrañas ¿cómo dices? El estar ganando dinero, ¿no? El tener tu sueldo seguro cada quincena. Y además de que las actividades, en mi caso, se volvieron muy monótonas, era lo mismo, ¿no? Ya tenía mi horario, tenía que hacer ciertas cosas en la mañana porque era cuando estaba en comunicación con Francia, en la tarde ya me dedicaba a hacer otras cosas ya más locales, entonces tenía mi rutina, cosa que en investigación no, en investigación haces lo que quieras, eres muy libre.
Entonces, para mí eso fue uno de los shocks de estar trabajando en la academia. Eres muy libre de hacer todo. Ahorita, por ejemplo, estoy en México, estoy escribiendo mi tesis, pero si quiero ahorita me puedes poner a escribir. Si me canso, me puedo poner a hacer otra cosa. Entonces es algo que es más flexible y hay que tener también mucho cuidado con eso. Pero ese fue mi más grande shock. El trabajar no en condiciones de presión. Sí, son condiciones de presión porque a final de mes tengo que mandar mi avance de lo que estaba haciendo, etcétera, o mis experimentos, cuando estaba haciendo experimentos, cada mes tenía que reportar mi avance, que es estresante porque es complicado hacerlo, el análisis, todo, pero es algo que yo ya veía como que en mente, ¿no? Pero creo que lo más difícil fue el horario y es algo que, insisto, que creo que deberíamos de concientizar más. No sé si de manera personal o también en la escuela, organización del tiempo es importantísima, importantísima, es primordial. Para cualquier trabajo, si trabajas en industrias, trabajas en negocios, trabajas en academia, organizar tu tiempo es lo primordial, es tener como tu rutina o tener tus actividades ya organizadas es lo mejor y evitar la pérdida de tiempo. Pero para mí eso fue lo que me costó más trabajo, por así decirlo. Muchas gracias. Regresamos con Abraham. Te platico que hace como 2 años, en una de las conferencias de la SIC, fue uno de los directores de alguna universidad privada y nos decía que en realidad en muchas universidades en el mundo tienen un enfoque completamente distinto al que tenemos en la UDG. En la UDG somos muy técnicos, vemos operaciones unitarias, vemos muchos procesos de manera específica. Y él lo que nos decía es que el enfoque en muchos lados en realidad es que aunque seas ingeniero, ves, digamos, los conceptos básicos, no se clavan en estudiar o trabajar o ejercitar tanto ciertas operaciones unitarias y que más bien lo que se espera es que aprendas a trabajar en equipo, que aprendas a ser líder, que aprendas todas estas cosas que tú mencionabas como soft skills y que ya cuando llegues a la industria tendría que capacitarte de manera muy específica en eso en lo que quieren que tú hagas. ¿Tú qué opinas de este approach? Pues es interesante lo que comentaba esta persona, este director, pero algo de lo que pues yo creo que por ejemplo, todos sus alumnos que tienes deben tener muy, muy en claro es de que al final de cuentas, cuando tú ya entras al ramo productivo y entras a una industria, una es que compites para entrar con otras personas de otras universidades, etcétera. Esa es la primera batalla que tienes que librar. Y ya una vez que estás adentro, realmente se puede decir, sí, puedes llegar a tener un periodo de gracia, por decirlo así, de aprendizaje, pero las industrias, al final de cuentas, pues como en todos, yo creo, en todas las industrias, pues quieren que esa persona empiece a dar resultados lo más pronto posible. Entonces, si tú no llevas una base sólida de conocimientos, por más que te capaciten, te pongan curso que tú quieras ahí, realmente va a ser difícil que lo puedas llegar a desarrollar e implementar. Aunque yo creo, en mi perspectiva, pues muy, muy, muy particular, al menos en la universidad, en mi tiempo, no sé ahorita, sí era el enfoque mucho en ingeniería, pero también estaba mucho el enfoque en la investigación. Entonces, no sé, si hiciéramos a lo mejor ahí un estimado de cuántas personas iban a la industria y cuántas personas iban a la investigación del mundo de gente que entraba ahí o de la gente que estaba ahí, a lo mejor la proporción, no sé, pudiera ser 5 o 10% investigación y el demás industria. Y siento que en cuestión de materias y de asignaturas, iban muy enfocadas a cuestiones, a lo mejor, para que la gente se fuera por el camino en este caso, de la investigación. Y yo siento que eso es lo que le faltaba a
en mis tiempos a la universidad, tener clases un poco más relacionadas con lo que el estudiante o el ingeniero vive día a día dentro en este caso, de la industria. A mí, una clase que me gustó bastante y el maestro que la daba también realmente me dejó muy marcado y eso que solamente tuve una clase con él. El maestro se apellida Calderón, creo que ya también ya está jubilado. Él era una persona que era maestro y al mismo tiempo también era ingeniero. En su puesto creo que era gerente de servicios en Pengual. Entonces, en las clases, la manera en que te le daba el enfoque de que cómo resolver un problema real dentro de la empresa, pues, obviamente, pues, utilizando las herramientas que tuvieras disponibles dentro de la universidad. Y me gustó mucho eso porque, o sea, sí te hacía como que centrarte o enfocarte en lo que realmente, pues, hay de desafíos. Y a veces yo siento que es el shock de muchos alumnos cuando salen de la escuela, pues de que están a lo mejor, no sé, enfocados en cuestiones muy técnicas, muy de estudio, muy de, no sé, muy didácticas, y a la hora de la hora muchas veces en la industria tienes que tomar, como dijo Patti, decisiones así rápidas, pues. No tanto necesitas un valor así de, no sé, un flujo de 14.7854.7. Pues no, o sea, es que te dé tanto y más o menos tanto. Y ya. Sí, muchas de las buenas empresas te capacitan. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un ganar-ganar. Ellos ven en ti un potencial, entonces saben que si te capacitan, si te dan armas para, en este caso, ellos poderle sacar un provecho, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque las empresas, eso también tenemos que tener muy en claro. Si tú estás ahí es porque la empresa te está pagando un peso, pero tú le estás haciendo ganar o le tienes que hacer ganar 2 o 3 o más. Entonces, yo creo que eso es principalmente. Entonces, no sé, en el caso de la opinión del director, yo creería que no puede tener algo de lógica o de idea, pero no concuerdo así al 100% con el todo. Pati. Yo creo que a lo mejor desde el punto de vista lo que comenta ahora, comparativamente con esta persona que te hizo el comentario, en la universidad luego tomamos un enfoque muy micro, ¿no? O sea, esta operación unitaria, este pedazo de bomba, Y eso te da capacidades que te van a servir definitivamente. Yo también concuerdo con Abraham. Y te van a diferenciar, porque si sabes que es una bomba de desplazamiento positivo comparada con una centrífuga, comparada con y cuándo usarlas, te va a ayudar mucho y la gente que trabaja a tu alrededor, tu jefe, la empresa, va a percibir ese valor, ¿no? Pero tomando en cuenta el comentario que te dijeron, a lo mejor hace falta inculcar un poco más en la currícula de la universidad de qué manera absorbemos la percepción en un nivel macro, ¿no? A lo mejor lo que te dice era orientado a ese punto, de qué manera entiendes, por ejemplo, el mercado en el que estás, para poder diseñar de acuerdo a los escenarios que ese mercado te puede dar, cómo vas a diseñar tu proceso, cosas así. En un principio sonara que esta persona decía o se enfocara, o yo lo interpreté como ellos tienen una currícula para tener gente que no va a trabajar en campo, que va a llegar a ser el jefe, ¿no? O sea, porque si no sabes los conceptos técnicos, pues entonces solo te vas a llegar a sentar al escritorio o vas a tomar posiciones más ejecutivas, pero tiene mucho valor y lo hemos visto repetidas veces en nuestra industria, de que la gente que empezó desde abajo, que sabe hacer todas las cosas, que empezó ingeniero de proceso, que empezó así, ahorita están en posiciones
ejecutivas importantes, y lo que los ha llevado a eso es de que conocen cómo están los procesos y también entienden cómo está la situación macro, ¿no? El mercado, las finanzas, todo eso. Entonces creo que no es ni un enfoque ni el otro, sino que tiene que ser una sana balance de las dos puestas. Sí, y solamente ya para, digamos, que cerrar, pues no sé, a lo mejor la pregunta del comentario es de que podemos caer en una falsa ilusión en el sentido de que si tú llegas a una empresa a la que quieras y tú llegas y dices, bueno, vengo de tal universidad, soy ingeniero químico, soy súper chicho, saqué arriba de 90 de calificación, lo que tú quieras, capacítame. Ok, te van a decir la empresa. Obviamente ninguna de ellas lo va a hacer, pues lo que tienes que hacer es como todo, tienes que demostrar que realmente la empresa lo que vaya a invertir en ti le va a ser redituable en corto, mediano o largo plazo a la empresa. Entonces, podemos caer en ese asunto, pues de que puedes caer en una falsa ilusión de que tú dices, si esta persona dijo, pues la empresa te tiene que capacitar por casi, pues porque así debe de ser. La empresa, claro que lo va a hacer siempre y cuando pueda ver que puede sacar un muy buen beneficio de ti. Entonces, ¿cómo es esa manera en que ellos pueden ver qué beneficio? Pues realmente el nivel de conocimiento. Si tú llegas y comparas a dos ingenieros y le pides un cálculo sencillo de a lo mejor, calcúlame esta bomba para mandar tanto flujo de aquí para acá, y una persona te dice, no sé, y la otra persona te dice, claro, sí sé, y ahí está, y te da el resultado, entonces, pues, ok, entonces, a la que le voy a invertir el dinero, pues va a ser esta persona, pues, no a la otra, y la otra a lo mejor puede decir, a ver, capacítame. Te van a decir, bueno, pues gracias, y te van a poner al frente de la empresa, en la calle de allá. Entonces, pues es un dar y dar. Muchas gracias.